Hola, buenos días. Ayer Sergio Massa recibió la prensa internacional acreditada en nuestro país y le preguntaron absolutamente todo lo que es imaginable para las intenciones de quienes tienen que informar para sus respectivos mundos distintos, cada uno con una vinculación directa al país que representaba. En un momento determinado, cuando decían que en el orden seguía O Globo es la representación de Clarín en Brasil, el de O Globo no estaba. Claro, no estaba porque él había venido detrás del hijo de Bolsonaro esperando el triunfo de Milei. Y entonces directamente no fue a la conferencia de prensa, ni siquiera se anotó ni abrazó. Pero levantaron la mano varios brasileños y entonces Massa dijo, después que el que conducía decía que era la última pregunta, dijo, le vamos a dar una opción a los brasileños porque no preguntaron. ¿Cuántos son? Ah, no, son muchos, dijo el votado en primera vuelta como presidente de la República. Y entonces se pusieron de acuerdo, pónganse de acuerdo entre ustedes y hagan una pregunta. Cuando hicieron esa pregunta le permitieron a él agradecerle a Lula, pero además dejar reservado para que sea Itamaraty, sea la Cancillería brasileña o el Planalto, o sea el gobierno de Brasil, los que puedan salir a decir si ellos están de acuerdo o no con el triunfo de Massa o salir a ponderar o no el resultado de la Argentina, habida cuenta que es una cuestión de política internacional de un gobierno de Estado y con un ministro de Economía de otro país que a su vez es candidato. Y allí le agradeció a Massa. Le agradeció Massa al presidente de Brasil. Pero hay un brasileño que escuchaba en atención, que miraba la prensa y observaba, y que hizo un trabajo notable. Se llama Edinho Silva. Y Edinho Silva fue enviado después de uno de los viajes de Sergio Massa a Brasil, cuando Lula le dijo, tienen que salir a buscar los votos. Te voy a mandar mi equipo, el que evitó que Bolsonaro me volviera a ganar después de los errores que habíamos cometido. Este equipo de expertos de campaña que yo tengo en Brasil, te lo mando a Buenos Aires. Y lo mandó a Edinho con 20 brasileños más. Llegaron, se instalaron y empezaron a trabajar con un objetivo. No hay que hablar de Milei. No hay que hacer vinculaciones a la dictadura. Con eso fracasamos en Brasil y la gente igual votó a Bolsonaro. Y entonces, con las mismas cosas que utilizaron para la remontada de da Silva, cuando el presidente brasileño Lula da Silva salió de prisión y empezó a avanzar, la misma forma que era proponer sacar de la pobreza al pueblo de Brasil y hacer las ofertas que se hizo a esa sociedad, se empezó a adecuar para el tiempo y el momento argentino. Y le pasaron por encima a los nuestros, a los nativos de aquí, y a un español, un catalán, que estaba coordinando, y siguió coordinando también, parte de los movimientos en la campaña de Sergio Massa. Pero, obviamente, el resultado se vio a la vista. A tal punto se vio que quedaron peleándose por el espacio de la motosierra, del hacer exterminar al otro, entre la tercera en discordia, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y el cachivache Milei. Y finalmente, el voto del cachivache fue mayoritario, y esto ha creado una crisis absolutamente preanunciada ya por este programa, que iba a pasar si Patricia Bullrich no entraba en el balotaje. La coalición cívica ya mandó a informar, integrante de Juntos por el Cargo, ya mandó a informar que le va a pedir a sus militantes que voten en blanco. Hay un sector del PRO que va a pedir el voto para el cachivache. Pero los radicales están en debate abierto y los más gorilas del radicalismo quieren votar al cachivache y los radicales más cercanos al pensamiento irigoyenista, por supuesto,
que no dice, no tenemos nada que ver, no podemos bancar esto, no vamos a votar a Milei, más allá de lo que diga nuestra dirigencia. En la conferencia de prensa, Sergio Tomás Massa dijo, hay un gran error de aquellos que como dirigentes creen que son los dueños de los votos. El voto es del ciudadano, cosa que es absolutamente cierta. El ciudadano vota, aprueba, desaprueba, de acuerdo a cómo le parece, y no hay quien sea dueño de esos votos. Y entonces, en estos 30 días que quedan para hacer realidad Massa presidente, habrá que trabajar con cierta inteligencia y con cierta intensidad. En una de las tantas preguntas le hacen el cuestionamiento a Massa de si va a ser la nueva referencia del peronismo, y él dice, quiero dejar claro que mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional, que va a haber peronistas, que va a haber de todos los sectores, que voy a llamar a los mejores. También le preguntaron si tenía resuelto quién iba a ser el responsable de economía. Dijo, yo lo tengo y lo voy a decir en el momento que lo creo oportuno. Nosotros lo podemos ayudar. Se llama Roberto Labaña. Pero más allá de esto, y más allá de algunas cosas que nosotros podamos ver, observar, más allá de algunas situaciones que puedan ir dando vuelta alrededor de estos 30 días, se trata de entender que no se ganó la batalla. Se evitó la destrucción del primer término de los que iban a venir a llevarse todo puesto y los que de alguna manera fueron frenados por la tremenda reacción del pueblo argentino. Ahora falta la otra parte. Ayer fue una situación puntual, el primer día de valoración después del triunfo del domingo. Hoy comienza el camino ya a la recuperación. Y esto ya es otra etapa. No solamente para asegurar el triunfo el 19 de noviembre, sino para ir construyendo con medidas concretas. Pero además es el ministro de Economía y entonces ya tomó una medida ayer mismo haciendo que todo el sector exportador argentino se beneficie con el cambio de un dólar similar al que le dio el campo para que todos puedan lo antes posible liquidar divisas. Porque nosotros necesitamos cumplir con los vencimientos e ir haciendo el doble trabajo que tiene que hacer el futuro presidente argentino y actual ministro de Economía. Y entonces, en el medio de todo este gran movimiento, en el medio de toda esta situación, empiezan a pelearse por los despojos. Y Mauricio Macri, que lo traicionó a Rodríguez Larreta para que su pariente fuera el heredero económico de la tercer caja del país en la ciudad de Buenos Aires, para que lo sacara de Vicente López y lo instalara en la ciudad autónoma, también hizo lo propio con Patricia Bullrich. Se lo dijimos por radio, lo publicamos, lo escribimos, cuando le sacó los financistas. Ahora se van descubriendo otras cosas, y entre esas otras cosas que se están descubriendo es que el anticasta salió a pedir alianzas con la casta en forma desesperada, y el primer castor que se acerca para decirle quédate tranquilo que vamos a estar con vos, se llama Mauricio Macri. Y esto en el mundo amarillo empieza a desteñir muy fuerte. Larreta no es lo mismo que Bullrich. Bullrich no sabe dónde está su futuro político. Larreta había tenido una oferta de Patricia Bullrich para ser su jefe de gabinete. No sabemos si eso está bien colocado, pero sí sabemos que tanto Larreta como Morales y como otros dirigentes del radicalismo ya empezaron a buscar el diálogo a los efectos de ver de qué manera se puede transitar el tiempo que viene para ese gobierno de unidad nacional que propone Sergio Massa. Y en el mientras tanto, los argentinos tenemos muchas cosas por hacer. Y la primera es preguntarnos por qué casi un 25% todavía no fue a votar. Es preguntarnos qué va a hacer la izquierda, que va a ser un documento próximo para dar libertad de conciencia, y entonces se supone que ninguno quiere jugarse, ni la coalición cívica diciendo
no voten a Milei, va a decir votemos en blanco, porque no quiere votar a Massa tampoco, ni por el otro lado, lo que ya conocemos absolutamente, de que la izquierda no va a pedir que se vote a Massa, porque lo vinculan como presidente de la Cámara de Diputados en el momento que se arregló con el fondo. Por lo tanto, son dos sectores que están dando vuelta allí. Ya los cordobeses de Schiaretti empezaron a buscar diálogos, y ya Mansur recibió en Tucumán los primeros 3 llamados de los cordobeses. Ya comienza entonces a construirse el triunfo con acuerdos cupulares que habrá que ver después si la sociedad lo respeta abajo. Lentamente se van dando cuenta todos que lo que ocurrió el domingo fue una tremenda proeza de la autodefensa del pueblo argentino.